Ok. Entonces, les decía, en IPv6 ya no hay esta falla cuando hacemos el ping, porque hay otros campos que nos ayudan a que eso no pase. Bueno, ya hicimos ping. Antes de aplicar la ACL, lo primero es verificar que haya conectividad de todos los puntos, porque si no, no vamos a poder comprobar si se está negando o más que negando, si se está aplicando bien la ACL. Probemos desde acá. Debemos verificar que haya ping desde todas las terminales, hacia todas las terminales. Ping 192.168.20.254. Me parece que ese era 192.168.20.254. Fíjense, aquí tenemos ping, hay respuesta, y desde acá, ping 192.168.20.254. Uy, 254. Ahí está. Tenemos ping. Es decir, desde cada uno de estos equipos tenemos ping. Ahora hagámosle ping del uno al otro. Fíjense, este es el 192.168.10. Este equipo de aquí posiblemente sea el 10, no nos dice, veámosle acá, es el 10. Este de acá es el 10 y este de aquí es el 10. En cada red son 10, 10, 10. Entonces, desde esta red 192.168.10 lleguemos a la 11 y a la 30. Es decir, vamos al prompt, veamos un ping a la 192.168.11.10. 11.10 estoy llegando o intento llegar desde aquí PC1 hasta PC2. ¿De acuerdo? Si llego, ahora intentemos llegar desde PC1 hasta PC3. Es la 3010. 30.10. Y si llego. En otras palabras, tengo una conectividad total entre todos los equipos. Servidor a cada uno y entre las máquinas. Eso es lo primero, verificar que haya conectividad total. Si no, no se puede aplicar la ACL y no se puede aplicar porque no vamos a poder probar. Entonces, tenemos ACLs estándar y tenemos ACL extendidas. Ahora, este paquete dice, nos dice, trabajemos con ACL estándar, ¿de acuerdo? Para IPv4 porque también hay para IPv6. Y lo que nos dice es, fíjense, pónganle mucha atención a esto. De hecho, permítanme antes de la forma en la que hacemos las ACLs va a implicar hacer esto. De hecho, las buenas prácticas nos dice que lo hagamos así si no queremos tener ningún problema, déjenme añadir acá, si no queremos tener ningún problema en el funcionamiento, ninguna sorpresa en el funcionamiento, primero debemos escribir eh, y diseñar cómo deben estar implementadas con la idea de que no haya problema. Este es nuestro escenario. Mire, ¿qué es lo que nos dice la solicitud de la ACL? Necesitamos eh, negar, necesitamos negar el tráfico que salga desde la red 192.168.11, desde esta red, todo el tráfico que vaya por aquí debe negarse, es decir, no está permitido el tráfico que vaya desde aquí y que quiera llegar hacia acá, hacia esta red. En otras palabras, debemos controlar que no se permita el tráfico de esta red hacia esta red. Sí es posible desde las otras, pero desde aquí, desde la 11.0 hasta la 20.0 no es posible. La primera pregunta que nos hemos hecho, ¿esto es estándar o es extendido? Si es que solo es la red, sería estándar, si no Exacto. hay puertos. Esta es una ACL estándar. ¿Qué nos dice la recomendación para las ACL estándar? ¿Dónde debe estar la ACL? Creo que era lo más cerca de destino, o era al revés. ¿Alguien que se acuerde? Mm, La estándar, la estándar. ¿Dónde debería más estar? cerca al destino. Lo más cerca al destino, ¿verdad? Así es, miren. Estándar, lo más cerca al destino. Extendida, lo más cerca al origen. Entonces, en este escenario, si queremos prevenir que no se tenga conectividad de aquí hasta acá y la estándar debe estar ubicada lo más cerca al destino, ¿en qué router debería ir la ACL?
Si es a la 20.0 en el R2. El router debe estar en el R2, porque es el router más cerca al destino. Este es el origen y este es el destino. Entonces, en R2, perdónenme, no es R sub 2, ¿no? Es R2 en realidad, exacto. En R2, aquí debe estar la ACL. Ahora, en R2, yo puedo poner la ACL aquí, puedo poner la ACL aquí, o puedo poner la ACL aquí. ¿Dónde le ponemos? Si yo le pongo aquí, en esta, va a En la del pasar, switch debe ser. y ya, pero revisémosle. Posiblemente sí, porque fíjese, si yo le pongo aquí, primero el de acá, quizás más obvio. Yo no quiero bloquear este tráfico, ¿no? Y si le pongo aquí voy a bloquear este tráfico y eso es lo que, eso no busco. Entonces, descartado que pueda ir acá. Ahora, si yo le pongo acá, en esta de acá, en esta serial, yo voy a bloquear este tráfico, pero también este tráfico. Y mi interés no es bloquear este tráfico de aquí. Por eso no debe ir tampoco acá. ¿Es discutible? Sí, créanme, se puede argumentar bastante eso y alguien puede decir, no, pero yo quiero que esté ahí por alguna razón, ok. Simplemente en el análisis, digamos, de implementación es el que estamos haciendo, pero eso puede ser variable. Entonces, finalmente decimos aquí, ¿de acuerdo? Acá, lo más cerca al destino y en esta interfaz. Aquí es donde debemos configurar nuestra ACL, ¿de acuerdo? Ya conocemos aquello. ¿Qué nos dice entonces la estructura de las ACLs? Mire, estamos escribiendo una ACL que es una ACL numerada, primero, ACL numerada. Vamos a utilizar el número 1. Y la ACL debe negarme, debe no permitirme que este tráfico de aquí llegue hasta acá. Eso debe ser la primera ACE, la primera entrada de mi lista de control de acceso debe ser esto de aquí, un deny, ¿de acuerdo? Este de aquí es la primera entrada de mi ACL, porque debo bloquear a esto. Pero todo lo otro debe permitirse. Entonces, la segunda entrada, fíjense que si yo le dejo así y decimos ya le negué, pero todo lo otro, acuérdese que aquí al final hay un deny que está implícito. Y sería una ACL que tiene puro negar, 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 y ahí todo se bloquea para todos. Como esa no es la solicitud, la segunda entrada de control de acceso, esta sí debe ser un permitir, un permit. Fíjese lo que va a pasar, hagamos la prueba. Llega un paquete de la 192.168.30.0. Viene el paquete por aquí y llega acá. Viene a analizarse la ACL y dice, ¿es un paquete que debe negarse? No, pues no hace match y todo lo otro se aprueba, entonces le deja pasar. Ahora, viene un paquete de la red que queremos negar, viene por acá, llega acá, y va la ACL a ponerse en acción y dice, ¿es un paquete que debe negarse? Sí, es un paquete que debe negarse porque viene de esta red. Entonces se niega, esto ya no se ejecuta. Ya se negó, ya hasta ahí llegó. Pero no le estoy limitando a las otras redes a que puedan acceder. ¿De acuerdo? Sí me siguen hasta ahí, ¿verdad? ¿Alguna duda, Inges? No importa que nos tomemos un poquito de tiempo en esto, pero la idea es que quede totalmente claro. OSPF con ACLs es una parte importantísima del tema del CCNA3 y no importa que nos tomemos un poquito más de tiempo en esta estructura. Si tienen alguna consulta, me cuentan. Entonces, ya sabemos dónde debería ir. Ahora, en esta interfaz, la ACL1, en esta interfaz debe ser un in o un out. Inbound o un outbound. Disculpe, ingeniero, ¿en qué interfaz dice? En la que debe ir la ACL, en esta de aquí. Ahí sería desde salida ya. No. En esta interfaz, efectivamente, la ACL, fíjate, está saliendo del router. Esto aquí es un outbound. Con esos datos, estamos listos para definir nuestra ACL. Entonces, vamos a aquello. Ya sabemos dónde es, ¿no?
Aquí está nuestro laboratorio. Ahora sí déjenme agrandar esto, el tamaño real. Ya sabemos que es por acá. Entonces, vengo acá y desde donde se definen las ACLs como toda la configuración en los routers desde el modo de configuración global. Ya estoy en el modo de configuración global. Las listas de acceso pueden ser numeradas o nombradas. Pueden ser estándares o extendidas. La nuestra es una estándar y es numerada y vamos a utilizar el número 1 como la primera lista de acceso. ¿Cómo la definimos con un access list? Access list 1 y la acción que queramos hacer. Access list 1 o access list 2 y la acción que queramos hacer. ¿Qué significa la acción? Las entradas de control de acceso. Un deny o un permit. Lo primero que nosotros queremos hacer es un permit. Recuerden que se ejecuta en orden. Perdón, es un deny. Entonces pongamos aquí. Denegar. ¿Qué vamos a denegar? Todo el tráfico de aquí hacia acá. Entonces, el origen es, vamos a denegar todo el tráfico 192.168.11.0. Esa es la red, ¿verdad? 192.168.11.0. Luego de definir la red, necesitamos poner la wildcard. Entonces, ¿cuál sería, Inges, la wildcard de esta red con esta máscara? Con un /24. ¿Cuál sería la Sería 0.0.0.255. Exactamente. 0.0.0.255. Le estamos diciendo, niega a todos los equipos de esta red. Todos los equipos de esta red. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera instrucción, nuestra primera ACE. La segunda es permitir. ¿A quién debe permitir? A todo lo demás. Ya no importa que sea, porque lo que queremos negar ya está negado. Entonces, la segunda instrucción, nuevamente, access list 1, porque es el número de la lista de control de acceso, y permit. ¿Qué debemos permitir? Podemos permitir un 0000 de todas las redes, de todo lo demás, o simplemente utilizar el comodín any. Lista de control de acceso, 1, permitir todo lo demás. Ya aquí va a negar, ese era el propósito, negar a los equipos de esta red, permitir todo lo demás. Ahí está nuestra red, nuestra access list, nuestra ACL. Si quisiéramos verle cómo está definida, tenemos que ir al modo enable y hacer un show access list 1. Access list, solo tenemos una, fíjense. Hemos dicho, es una lista de control de acceso estándar. ¿Por qué? Porque no estamos controlando puertos, solo tráfico IP. Es una lista de control de acceso estándar numerada que tiene el número 1. Y fíjense, estas son las dos entradas, las dos ACE. ¿Sí, Kevin? Dije una consulta ahí. Y entonces, digámosle, o sea, por dónde ya está saliendo el tráfico, o sea, de esta red que era la Gigabit 00, creo que era, no le definimos ahí. No, a eso vamos, todavía no acabamos. Justo a eso vamos, porque tal como usted lo dice, ya hemos definido la Pero, lista de control de eh, acceso, pero no le hemos aplicado a ningún lado. exacto, Solo eso le está quiero definida. preguntar. Entonces, ya está definida siguiendo este orden, ¿no? Aunque aquí no se ve, luego del 20, ¿qué hay aquí abajo? Aunque no me aparece. Luego de la segunda entrada de control de acceso, luego de esto, ¿qué hay acá abajo? Aunque no se ve, aunque sale invisible. ¿Qué dicen? ¿Qué habrá abajo? ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? ¿Alguna idea, Inges? Una negación. Exacto. Aunque no se está mostrando,
Al final de toda lista de control de acceso hay una negación para todo. Por eso debe haber al menos un permit, porque si no todo sería negar, negar, negar y negar. Y ahí bloquearíamos todo el tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, ya está nuestra lista de control de acceso. Ahora sí, como bien lo decía Vini, tenemos que venir acá y bueno, ya sabemos que dónde lo vamos a ubicar es aquí. ¿Cuál es la interfaz? Eh, uy, ¿y ahora? Déjenme le hago un poquito más chiquito para ver si es que se puede ver ahí. Ya nos tocó verle por acá. La interfaz que está activa, fíjense, es la Gigabit Ethernet 00, porque la otra está en down. De hecho, solo es la única Gigabit Ethernet conectada. Entonces es la Gigabit Ethernet 00. En esa Gigabit Ethernet 00, ahí es donde vamos a aplicar nuestra ACL. Eso quiere decir, acuérdense, las ACL se aplican al router, pero más específicamente a cada interfaz. Entonces ingresemos a la interfaz. Desde el modo de configuración global voy a la interfaz Gigabit Ethernet 00. Y aquí es donde aplico. ¿Cómo aplico? Con un IP Access Group. ¿Cuál era el número de lista de control de acceso, Inges? ¿Con qué número le creamos? Uno. 1. Aquí está, exacto. Entonces, IP Access Group 1. Y miren las opciones que tenemos. Inbound o outbound. En este caso era Salida. outbound, ¿verdad? Entonces Claro. con outbound, ahí le estoy aplicando. En este momento, esa interfaz ya no va a permitir que se establezcan las conexiones porque ya hay una lista de acceso definida. Entonces, si es que nos vamos por un momento, fíjense, a revisar nuestro archivo de configuración, yo tengo que en la interfaz Gigabit Ethernet 00 ya está aplicado una lista de control de acceso, que es la número 1 y está de salida. Cuando ustedes vean los archivos de configuración, esto no les sorprende, direccionamiento IP, si hubiera IPv6, estuviera IPv6, saben que funciona full duplex, la velocidad automática, pero este IP Access Group me dice, está aplicando una lista de control de acceso en esta interfaz de salida y es la lista de control de acceso 1. Bueno, vamos a ver la lista de control de acceso 1. Aquí está, miren. Tiene estas dos reglas. Aunque estamos siguiendo la estructura de creación de una lista de control de acceso numerada, fíjense que no hemos cumplido la recomendación, el estándar. Dígame, Ingevi. Y si es que hubiera la posibilidad de que tenga que bloquear más de una red, ¿cuál sería ahí para seguir? Aparte de la estructura, no, Access List 1 DNI, pongo la primera red, la ubican, y si quiero poner otra red ahí mismo, Otro access list. Es decir, ahorita ya le pusimos el permit, es decir, ya aquí permitir todo. Pero si hubiéramos querido negar, sería la otro DNI con la red y la wildcard de lo que quiero negar o aceptar. Y hacemos para o los sea, otros. Claro, repito lo mismo, Access List 1 DNI y cambio la, exacto. a la red La nada red y la más. wildcard, así es. Sí, por eso. La Ah, red, ya, pero o sea, la se mantiene wildcard, en la lista uno mismo. exactamente, Ah, ya, exactamente. listo. Gracias, señor. Ujú. Entonces, fíjense, les decía que, Disculpe, sí, dígame, Gemma. disculpe, hay una pregunta. Por ejemplo, ahí si yo pongo lo que decía el otro access list denegando a la otra red, Ujú. ¿no sería que ahí no se mantiene el orden? ¿O Claro, ese es solo en no, las nombradas? si le pongo ahorita, Ajá. el otro va a venir abajo del permit. Ya no tiene efecto porque ya estoy permitiendo todo y ya no importa lo que ponga abajo, ya permití todo. Entonces, en este caso, nos tocaría control C, control V a esto, editarlo como queramos que funcione, el, perdón, eliminar la lista 1 y volver a crear cada una de las entradas. Las listas de control acceso estándar numeradas no pueden editarse. No podemos decir, en la mitad de esto ponte esto otro. Las nombradas sí, pero las numeradas no. Y disculpe, hay otra pregunta. Ujú.
O sea, ¿cuándo es que yo pongo una numerada y una nombrada? En qué casos? Esa parte no La está recomendación es clara. que siempre tengamos nombradas, que todas las listas de acceso sean nombradas. Ahorita nada más estamos haciendo numeradas, es porque un poco para seguir la currícula y otro poco, digamos, porque las nombradas tienen una estructura un poquito más larga, pero si usted tiene un ambiente, digamos, en su ambiente de prueba de red o en su ambiente de producción de red donde hay pocas access lists, no va a tener problema. Y si usted es el administrador, el tema es que si viene otro administrador y ve uno, no le dice mucho, ¿no? Entonces, la recomendación siempre será tener listas de acceso nombradas. Las numeradas me ayudan cuando son muy poquitas, como esta, por ejemplo. En este caso no importa que sea numerada porque solo son dos reglas y es fácilmente identificable. Pero si ya empiezo a crear más reglas con puertos y demás, inclusive en las mismas estándares, aunque no meta los puertos, la recomendación será tener nombradas. Lo que les decía es que aunque sean numeradas o nombradas, fíjense lo que veíamos acá, que ¿dónde estaba? Aquí. Debemos utilizar el remark para poder comentar lo que hace, para poder comentar lo que hace cada una de las ACE, de las entradas de control de acceso. No lo comentamos y de hecho si es que fíjese nosotros hacemos un show eh, access list 1, aquí no nos sale ese comentario. Pero si es que ya lo vamos a crear ahorita en la otra, en el otro bloqueo que debemos hacer, pero si es que hacemos un remark cuando hagamos el show running config, ahí sí nos va a aparecer y es de muchísima ayuda para cuando estamos haciendo la revisión, si es que la documentación, cuando estamos revisando la documentación de la red. Bueno, entonces fíjense, ya está bloqueada. Hagamos una prueba, ya está bloqueada esto de acá. ¿Cuál es el otro escenario? Volvámonos por un momento acá. Mire, me dice, el escenario, uy, perdón, aquí no era acá. El siguiente escenario es, necesitamos, ¿cómo lo definimos? A ver, necesitamos prevenir, ¿de acuerdo? Necesitamos bloquear, si quieren, el tráfico que se genera desde la red 192.168.10 hacia la red 192.168.30. En otras palabras, el tráfico que sale desde aquí hacia acá no debe ser permitido. Los hosts que intenten comunicarse de aquí a acá no tienen que poder hacerlo porque esa es la política que tenemos, la restricción de acceso. En ese caso, debemos aplicar nuevamente la misma estructura. Es decir, ¿qué debemos elegir? ¿Lista de control de acceso estándar o extendida? Estándar, lo mismo que hicimos en el R2, en el R3. Estándar en el R3 y en qué puerto del R3. Eh, no se ve, sería la salida de la comunicación con el switch. En este de aquí, con Claro, in o con out. con out, está Con saliendo. out, exactamente, está saliendo. Si ven, es mucho más. Ayer yo me acuerdo, estaban un poco confundidos, pero ya le tienen el hilo, está saliendo del router, esa es la idea. Entonces apliquemos acá. Nos vamos al router 3 y en el Sí, router yo creo que 3. todo depende de dónde a dónde quieran comunicarse. En base a eso se hace el análisis para conocer si es que entra o Claro, sale. claro, así es, así es. Entonces, apliquemos, vamos al modo de configuración y en el modo de configuración hacemos un access list. Access list 1, no importa, estamos usando el mismo número, pero estamos en el otro router. Si estuviéramos en el mismo router ya no podríamos utilizar la misma lista de control de acceso si quisiéramos crear otra cosa, pero es posible crearlo acá. Entonces, lo primero que debe ser, negar el tráfico correspondiente. Lo segundo, permitir todo lo otro porque ya hay un negar al final. Entonces sería negar, ¿verdad? El tráfico de la 192, déjenme ver, 168.10.0, perdón, ¿con qué wildcard? 0.0.0.255. 255, hasta ahí, ¿de acuerdo?
Hasta ahí la negación o hasta ahí la definición. Luego de eso, debo permitir. Entonces, Claro, como, pues, ingeniero, entonces sí, ahí sería la pregunta que yo le hice anteriormente. Nos supongamos que quisiera igual bloquear de la otra red que estaba al lado de la 11 claro, también el tráfico, entonces ahí le pondríamos igual, ¿no? DNI la 11, la red 11 ahí. exacto, la 192, Ay, 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 perfecto, gracias. 168.11.0 y la wildcard. Ahora, fíjense que es posible que de esta red 11 yo quiera bloquear específicamente esta máquina, no toda la red, sino esta máquina de aquí. Eso también es posible. Y así como tenemos el comodín que se llama any, fíjense que tenemos un comodín que se llama host. Entonces, si yo quiero bloquear el host específicamente 192.168.11.10, así sería. Y ya le voy a negar a este host específico de esta red. ¿De Y acuerdo? solo con la IP no funcionaría. Debo poner la IP, pero debo poner la wildcard. Para evitarnos la wildcard debo utilizar el host. Ahí ya no necesito con la wildcard con host. O sea, pero yo digo, o sea, si es que no pongo la palabrita host, Necesita, pongo la IP directamente, no, me necesita la wildcard. funciona. No, necesita la wildcard. Ah, Ujú. claro, o sea, claro, debería poner, pero sería la ubica de la red o de la IP. Sería de la red, De ¿cierto? La la misma red, de arriba. claro, Claro, claro. claro, sí, 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 claro, yo estoy mal ahí, gracias. Ujú. Entonces, se añade, ahí añadiríamos más ACE, ¿no? Entradas de control de acceso. Ya está negar, ahora necesitamos nuevamente access list 1, pero permit en, porque todo lo otro no tenemos ninguna complicación o ninguna restricción. Ya está creada, ¿no? Entonces, desde el modo enable, hagamos un show access list y fíjense, tengo la access list 1 con la misma estructura. Ya saben, acá abajo hay un negar implícito. Ahora si apliquémoslo y la aplicamos a esta interfaz de aquí, que es la gigabit 00, es la gigabit 00, nuevamente. Entonces, vamos acá, nos vamos al modo de configuración global, ingresamos a la interfaz gigabit 00 y hacemos un IP access group, el número de la lista de control de acceso y el output. ¿Por qué? Hemos visto que es un output, es un out, ¿de acuerdo? Con eso que hacemos ya está limitado. Entonces, hagamos nada más desde acá, fíjense en Exit y pongamos nuevamente, hagamos un copy, perdón, copy running config, startup config aquí en la R3, aquí también creamos, hagámosle un copy y running config, startup config y también se creó. Entonces, nuevamente probemos, veamos si desde aquí tengo acceso al servidor. Acuérdense la IP del servidor. La IP es la 192.168.20.254. Entonces ingresemos acá y fíjense, hagamos aquí. Desde esta red yo debía poder tener acceso. Fíjense lo que creamos. Esta es la que limitamos de acceso al servidor y después esta limitamos de acceso a esta otra red. Es decir, de aquí sí debía poder alcanzar el servidor, pero desde la 11 ya no. Entonces vamos a la 11, desde acá sí pude, fíjense, pero voy a la 11 y ya no puedo llegar al servidor. No es que no tengo el pin de que no funciona, ¿no? El destino es el que me está rechazando, porque quien funciona ahí, ¿quién es? La lista de control de acceso. Por otra parte, desde aquí no puedo llegar acá, ¿verdad? Entonces, a la 3010, por ejemplo. Desde esta red, intentemos llegar a la 3010. Ya no puedo llegar. Se hace inalcanzable porque la lista de control de acceso ya está funcionando ahí. Cuando ingresamos, por ejemplo, al router 3 y hacemos nuevamente un show access list, fíjense ahora lo que me indica. 4 paquetitos ya hicieron match con esta ACE. Intentaron llegar y se negaron. Es el pin que acabamos de hacer. Entonces, acá,
en nuestra ACL, cuando empezaron a entrar, ya fue haciendo match con una de las entradas y es lo que nos está indicando este número. Si es que revisamos lo mismo por acá y hacemos un show access list, fíjense, se permitió 4 que fueron los primeros de la red que sí hicimos ping y después se negó 4, son los que hicieron match. Entonces, esto es las ACLs numeradas. ¿Alguna consulta, Inges, respecto de lo que justamente estamos viendo? ¿Alguna consulta adicional? ¿Algo que les quede ahí como medio, como no tan claro o algo que, no sé, que quieran que se repita? Seremos de esto. Déjenme grabar nada más para enviarles este archivo que lo puedan revisar. Todo lo que estamos viendo ahorita lo estamos grabando, así que va a ser de utilidad para que lo puedan revisar. Denme un segundo, grabémosle por ahora, pongámosle por acá, solo déjenme escribir aquí al final. Todos estos laboratorios, por si acaso, lo tienen en la currícula. Claro, no resueltos, pero están ahí. Y lo que tratamos es de darles una explicación lo más adecuada posible y por eso nos tomamos el tiempo de ir detallando, ¿no? Entonces, déjenme ver, acá, cerremos vámonos a la currícula por un momento y en la currícula bajemos el laboratorio de las nombradas. Al final, como les decía, el tema de las nombradas es lo que, es lo que siempre se recomienda. Cerremos esto por un momento, pongámosle no acá y abramos este de aquí. Fíjense, es este de aquí, ¿no? Este paquete dice. Pongámosle esto por acá, cerremos y aquí está nuestro escenario. Déjenme capturar este escenario nada más para poder primero analizarlo. Copiémosle por un momento acá. Ahora, seguro que ahora lo vamos a hacer muchísimo más rápido porque ya tenemos una estructura conocida para el funcionamiento. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que nos dice en esta red? Que creemos en esta red, sí, que creemos una ACL que sea nombrada, ¿de acuerdo? Tienen que ser nombradas. Lo primero que debemos hacer, probar conectividad. Solo por cuestión de tiempo vamos a asumir que la conectividad está funcional en cada una de las conexiones, es decir, que tenemos ping entre todas las máquinas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es un filtrado que no permita que conectemos a este servidor de archivos. Déjenme les comento el escenario. Miren, como administrador de red nos dice, usted debe crear una red estándar nombrada. Ya nos dicen que en estándar no tenemos que utilizar puertos para que prevenga el acceso al archivo o al servidor de archivos. El servidor de archivos contiene una base de datos de la aplicación web que funciona con esta aplicación web y con otra información importante, ¿de acuerdo? Fíjense, solo el administrador, es decir, la máquina PC1, está ahí aquí, solo el administrador y el servidor web, por lo que está consumiendo información, pueden tener acceso al servidor de archivos. Todo el otro tráfico debe ser negado. Entonces, ya sabemos, es una estándar, va a ser una estándar nombrada, ya no numerada, sino nombrada. ¿Y dónde la vamos a crear? ¿Qué dicen Inges? ¿Dónde debemos crearla? Fácil, ¿verdad? Solo hay un router, ¿no es cierto? No podemos crearla en ningún otro lado que en el router. Solo se puede crear en el router y solo hay un router. En ese router vamos a crear, fíjense, la lista de control de acceso primero cuando sea desde aquí y luego cuando sea desde aquí. En este router, la lista de control de acceso estándar, ¿en qué interfaz debe crearse? Ahí no le entendí, ingeniero. ¿De dónde a dónde se van a comunicar primero? Tenemos que cuidar, prevenir y no permitir que esta máquina acceda acá. Tampoco esta máquina puede acceder acá. Solo al servidor de archivos. Ah, ya. Solamente manager
y web server tienen permiso de acceder. Los otros no tienen permiso de acceder. Es decir, máquina PC2 y máquina PC1. Fíjense que aquí estamos hablando de máquinas, ¿no? Por la gráfica. En realidad, toda la LAN de aquí y de esta LAN, excepto esta, toda la LAN de acá no puede acceder. Entonces, las redes, las listas de control de acceso se aplican al router, solo hay un router, pero ¿en qué interfaz? ¿A qué Ahí en el switch, la interfaz? interfaz que comunica al switch en el R1, que va al switch 3. Ahí sería. Pero como dice que es la LAN, sería toda la red. Y ahí, pues, si fuera solo los hosts, aplicáramos el Denny host, como nos dijo ratito con la IP. Ya, entonces, creémosle la lista de control de acceso. Vayan ayudándome ustedes ahí a crear. Este es el escenario y ya sabemos dónde debemos aplicarlo. Entonces, venimos de acá, estamos en R1. Es una lista de control de acceso ya no numerada, sino nombrada, modo enable, configuración de terminal y IP. Fíjense, access list. ¿Qué poníamos antes para crear? ¿Recuerdan cómo lo creábamos hace un momentito? Sí lo tienen, ¿verdad? Bueno, IP Access List en este caso, perdón, fíjense, yo tengo que definir si es que es extendida o es estándar. IP Access List es Estándar. estándar porque es nombrada y te voy a poner un nombre. El nombre, la recomendación es que siempre sea mayúsculas, ¿de acuerdo? Por efectos de este laboratorio vamos a utilizar como nos indica acá, nos indica server, déjenme recordar. Aquí está, miren. File Server Restriction. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos acá. File Server Restriction. Uy, perdón. Solo en función de cumplir con lo que dice el laboratorio nada más. Restrictions. Ok. File Server Restrictions. Estamos creando una lista de control de acceso nombrada estándar. Fíjense que en las listas de control de acceso nombradas, yo acá ya no pongo el DNI o el permit o nada de eso. Acá lo que pongo es crear el nombre y se me va a un modo de subconfiguración. Y en ese modo de subconfiguración empiezo a poner los permitir, negar o demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debería ser la primera entrada o cuál debería ser dentro de nuestra lista de control de acceso que está aquí? Ya tenemos una ACL nombrada. La primera ACE, ¿cuál debería ser? Lo que tengo que hacer es, fíjense lo que me dice la estructura. Solamente PC1 y el servidor web tienen permitido acceder al servidor de archivos. Denegar primero los otros, las otras redes. Si aquí yo pongo, por ejemplo, denegar, ¿qué debería denegar? Denegar si vienen de acá, ¿verdad? Denegar si vienen de esta red de acá. Podría poner denegar si vienen de esta red de acá, hacia esta red de acá. La estructura es un poco, ¿cómo les digo? Es representar en las ACLs lo que la política me dice. Pues la política me dice permitir el acceso de estos dos. Debería respetar eso que la política me dice. Recuerdan que hace un momentito decíamos, negar el tráfico de esta. La política es permitir ese acceso. Puedo poner el negar, sí, pero respetando lo que la política me dice, es decir, la descripción del ACE me dice permita que PC1 y PES y web server acceda al servidor de archivo y niegue todo lo otro. Si esa descripción lo traducimos a las ACLs, sería primero permitir que estos dos accedan y luego negar todo lo otro. ¿Puedo hacer al contrario? Sí, puedo negar todo lo otro y de ahí permitir, teniendo el cuidado de que no le niegue en una de las ACE, que no le vaya a negar algo que debe ser permitido. ¿De acuerdo? Insisto en esto que les comento, no es una camisa de fuerza la definición de ACLs, es solamente la recomendación que Cisco un poco hace y a nivel de la red un poco se hace para definir las listas de control de acceso. Ahora, si seguimos la descripción,
permita que solo este y este accedan al servidor de archivos y niegue todo lo otro, vamos primero a permitir que este y este accedan. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquello. Entonces, vengo acá y hago un permit. Permit, si voy a permitir que este y este, debo utilizar host, ¿verdad? Y veamos la IP de aquí. Porque es específico. Es la 192.168.24. Entonces, voy al router, permit host. ¿Cuál? 192.168.24. Tiene permiso ese host. Después me dice, permita que este otro también pueda acceder. ¿Cuál es la IP del servidor web? 192.168.100.100. Entonces, nuevamente estoy en el modo de subconfiguración, otro permit. Permit host 192.168.100.100. Estoy primero permitiendo los hosts que tengan acceso al servidor web. Luego de ello, ¿qué debo negar? Volvámonos acá por un momento. ¿Qué debería negar? Ya permití esta, ya permití esta. La tercera línea, ¿qué debería negar? Todo lo demás. Exacto. Debo negar todo lo demás porque nadie más puede tener acceso. Si por el contrario diseñaba mi lista de control de acceso para empezar negando, ¿qué debería haber negado? Negar todo esta, negar toda esta rama de la red, de ahí negar todos los hosts de aquí, pero primero debía permitir, porque si no ya me negaba. Entonces después debía permitir este de acá y de ahí negar todos los otros. ¿Que es posible? Sí. Sí le visualiza Inge Vini. Si hubiera empezado negando, tenía que negar esto de aquí. La primera de acá, la primera AC. Después debía permitir que este se conecte. La segunda. Después debía negar todos los otros hosts de aquí. Sería la tercera. Y después debía permitir que este se conecte por acá. Al final, la cantidad de líneas de control de acceso va a implicar en el rendimiento del equipo, porque tiene que ir revisando cada una de ellas, ¿no? Ok, entonces... Y Inge, una consulta ahí. ajá. Entonces, ¿no hay cómo poner negar dos veces seguidas? Sí, sí hay como poner negar dos veces seguidas. Sí, o sea, podríamos negar esto de aquí, pero lo Y que negar pasa la otra. es que lo que pasa es que fíjese lo que pasaba. Es un buen ejemplo porque nos hubiera ocurrido esto, mire. Si es que yo venía acá y ponía, vamos a ponerle con rojo. Primero, negar esta de aquí, sería negar la primera LAN completa, ¿verdad? Todo esa de ahí. Después, si yo ponía negar todo esto, ya le negaba esto. Entonces, si la máquina venía a la comunicación desde Pero aquí, ya estaba negado. si es que hubiese habido una VLAN con la subred ahí en la PC0, Ah, claro, eso es otra cosa, claro. Si aquí hubiera claro, una por VLAN eso y digo, hubiera porque, una LAN, sí, pero no, el ejemplo no trae VLAN, pues no. O sea, si le metemos más cosas, por supuesto que sí, claro, pero el pero yo ejemplo un no trae poquito VLAN. yéndonos más allá, ¿no? Que pues, sí, o sea, es de la Claro, vida real, claro. pues puede tener. Claro, aquí efectivamente vamos a tener dos VLAN, por ejemplo, y claro, niego de ahí esta VLAN y de ahí permito a la otra VLAN. Sí, es posible, así es. Lo único que hay que tener en cuenta es que mientras más líneas ACE tenga, el rendimiento va a verse impactado. No así como que tan significativamente impactado, pero se va a ver impactado. Por eso lo mejor es optimizar el número de las líneas, como les decía el tema es que al final debemos, esto es un tema de prueba y error también, para ver si la ACL aplicó y está funcionando bien. La recomendación nada más es estándar lo más cerca del origen, extendida, perdón, estándar lo más cerca del destino, extendida lo más cerca del origen y eh, traduzca la política en ese mismo sentido. Si la política dice niegue esto y permita esto, niegue y permita. Si la política dice permita y niegue, usted permita y niegue.
es traducir la política. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí, y está abierto justo a lo que dice Ingevin, que queremos una VLAN, que además, como usted bien lo dice, ya en la vida real no podemos tener switch sin VLAN. De ley tenemos que tener VLAN, si no estaría esto inseguro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a nuestra... ya está todo lo que es habilitado. Ahora sí, negar. Es lo único que nos falta. Negar todo lo demás. Listo, ya está negado todo lo demás. ¿Dónde lo aplicamos? Primero hagamos un end y hagamos un show access list. Mire, nuestra access list, que ahora se llama File Server Restrictions, tiene estas tres ACE. Aunque no se muestran, aquí al final hay un negar implícito, por eso necesito al menos un permitir. Y esto ya debemos aplicarlo nada más. Así que nos vamos a ingresar. Fíjense cuál es la interfaz de acá. Esto sí está un reto, porque no se puede ver. Le avanzan a ver. 0,1 La de dice. arriba, Sí. ahí sería, ahí póngale para arriba, ¿no? Ah, es que igual sale montada. Fíjese. Pero es la 0,1. Es la 0,1. Sí, es la 0,1. Entonces, ingresemos acá y nos vamos a la configuración de terminal, interfaz, faz Ethernet 0,1. Ay, perdón. Interfaz, faz Ethernet 0,1. Y nuevamente, IP Access Group. Ya no hay un número, ahora hay un nombre. File Server Restrictions. Uy, ya escribí mal, fíjense. Déjenme ver. File. De hecho, copiémosle para no tener problemas. File Server Restriction. Y pongámonos por acá y peguemos. ¿Qué será un out o un in? Un out, está saliendo. Out, está saliendo del router, exacto. Un outbound. Listo. Entonces, fíjense que cuando hacemos un show running config y nos vamos al router, ya tengo un IP Access Group, es decir, se está aplicando una lista de control de acceso que se llama así con salida en la interfaz base Ethernet 01. Y esa lista de control de acceso es esta de acá. ¿De acuerdo? Hagamos un ping y tratemos de verificar. Teníamos primero que probar que haya conectividad. Asumimos que sí había conectividad, pero desde esta red hagamos ping de aquí a acá. Esta IP, la del administrador, perdóneme, es la del servidor. 192.168.100.100. Entonces, desde aquí, hagamos un ping a la 192.168.100.100. Estamos intentando llegar desde la máquina del administrador hacia el host. Y fíjense, la primera vez me falla, pero ya tuvo. Hagámoslo otra vez. Tengo ping. ¿De acuerdo? 192.168.100.100. Ahora, desde acá, todo lo demás está negado, ¿no? Ping 192.168.100.100. ¿Llegué? Sí, llegué. No hay que aplicarle algún cambio en el No, router. perdón. Es que fíjense que la política nos decía algo diferente. La política que nos decía, solo permita que esta máquina y esta máquina, ¿a dónde accedan? ¿A dónde debemos cuidar que puedan acceder? Servidor Al de archivos, servidor ¿no? de archivos, claro. Yo le estoy haciendo ping al servidor web y ahí sí puede. Acá no hay problema. Más bien, esta máquina no puede ingresar al servidor de archivos. Allá es donde debemos cuidar porque eso es lo que estamos protegiendo. Entonces, veámosle nuevamente el servidor de archivos. Veamos la IP. Es la 192.168.200.100. PC1 debe poder y PC0 no debe poder. A la 200.100. Del acero no vas a ver. De ahí ya se veía. Si esto no está la regla. De la 0. O sea, de la PC0.
Ah, sí, la que estoy ahorita, ¿no es cierto? 200, 100 es el de acá. Ahí está. Nos da IP de la PC1. Ahora de la PC0. Ah, desde acá me decía, bueno, para probar. Le voy a Claro, ahí colocar sería, y aquí con eso lo ponemos probamos. Es que no, ya está 200. bloqueado, está regido, dice. Dos, está rechazado, ¿verdad? Y ahora si nos vamos acá al router y hacemos un show, access list, miren, aquí hizo match con los que negó y acá hizo match con los que se permitió. Solamente verifiquemos que desde acá tampoco haya como. 200, 100, ¿de acuerdo? Sería ping 192.168.200. Está rechazado. Está funcionando. Nuestra lista de control de acceso está funcionando bien. Y ahora hagámosle desde... Bueno, el servidor no hay problema. Más bien, veamos nada más si es que llega al servidor, que sería la 100-100, para verificar que haya conectividad. Recuerden, hay que verificar que haya conectividad antes de... Sí, está llegando. Entonces, una vez más, en nuestra lista de control de acceso hacemos un show access list. Y aquí está todos los match, como toda la estadística de los paquetes que han ido pasando y haciendo match con cada una de las ACE. Entonces, fíjense, estas son las listas de control de acceso. No sé si tienen alguna consulta, Inges, respecto a este tema. No sé si hay algo que de pronto deseen que lo aclaremos un poquito más. Nos hemos tomado un poco más del tiempo, si quieren verlo así, para aclarar todos estos puntos, pero era necesario, de hecho es necesario. Los laboratorios les voy a enviar para que ustedes puedan revisarlos. Quizás solo una cosa más, aprovechando que estamos aquí, miren, la recomendación, la buena práctica, de hecho, cuando ustedes estén dando la prueba que se relacione con las listas de control de acceso, no se vayan a olvidar, acuérdense, no se vayan a olvidar de documentar cada una de las ACE, porque si no, no les va a contabilizar los puntos. Por ejemplo, si quisiéramos ingresar otra lista de control de acceso, perdón, otra ACE, vámonos al configuración de terminal. Configuración de terminal y lo habíamos puesto. Aquí está el nombre. Déjenme copiarle nada más. Miren. IP Access List estándar. Y aquí cuando empezamos a añadir, acá, cuando empezamos a añadir cada una de las ACE, de las entradas de control de acceso, yo debería utilizar un remark y decir algo así como permite, háganle de cuenta, permite que PC1 conecte, podemos escribir de cualquier manera, ¿cómo se llama? File server, por decirles algo, ¿no? ¿De acuerdo? Y escribir la ACI correspondiente. Escribir ya el permit o el DENI. Por ejemplo, permit, ya acabamos el laboratorio, podemos hacerle sin problema. Permitir, salgámonos de aquí y vamos a ver nuestra access list. Fíjense, cuando yo le veo acá no puedo ver el comentario. No aparece cuando visualizo las listas de control de acceso del comentario. Pero cuando hago un show running config, acá sí me aparece. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de utilizar el remark para poder comentar cada una de las entradas de sus listas de control de acceso en el propósito de que estén bien documentadas. ¿De acuerdo? Otra de las cosas importantes que quizás podemos comentar para ir cerrando este tema es que fíjense que cuando voy a hacer un show IP interface, ¿cuál es la interfase en la que definimos? Recuerden, interfase fase Ethernet 01. Ahí definimos nuestra lista de control de acceso. Si hacemos un show IP interface, miren que entre toda la información que me aparece aquí,
Fíjense que aquí nos dice que tenemos en la salida, como un outgoing, tenemos una lista de control de acceso nombrada. Y no tenemos nada configurado para el inbound. ¿De acuerdo? Como outbound tenemos una lista de control de acceso nombrada y como inbound no tenemos ninguna lista de control de acceso. ¿De acuerdo? ¿Qué más les podemos? Eso. No sé, Inges, ¿alguna consulta de pronto? Dije, Sí. yo hay una consultita. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, no sé si se pueda poner en la presentación que estaba de ahí. Ujú. Entonces, supongamos de que yo tengo las mismas, no. Ajá. El web manager y la PC2 van a acceder, los únicos que van a acceder al server y todos los demás bloqueados. Ajá. Entonces, solamente doy acceso a las dos y niego todo el resto, ¿cierto? Porque no Ajá. podré ir negando una red por una red hasta que se creen más listas, porque ahí sí sería más trabajo para el router, pues, Claro, ¿cierto? y otra cosa, fíjese, esa una, pero otra que quizás es más importante aún. Si es que nosotros primero vamos negando, ¿qué tal si mañana se crea una LAN por aquí? Para que esta lista de control de acceso siga funcionando, usted tendría que venir y añadir otra ACE. Lo que sí puso negar todo, ya, negar todo es que solo estas tienen acceso y aunque siga creando ya no van a poder. Sí, me copia Inge, Vini. Sí, sí, entonces lo más lógico sería primero permitir, o sea, Ajá. digamos, negar solamente a los que necesito y permitir el resto. Más bien permitir a los que necesita y negar el resto. ¿Y qué tal si esta red necesita comunicarse allá? Es que si es que se necesita comunicar, acuérdese que la lista de control de acceso debe o intenta proveernos seguridad. O sea, si necesita comunicarse, no hay problema que usted le dé permiso, pero está controlado, ¿entiende? Lo contrario es lo que no está correcto. Que sin control lleguen y se comuniquen acá. Ahí ya pierde el control. Pero si es que está controlado y usted sabe que deben comunicarse, ahí sí tiene que venir a darles permiso acá. Lo Ahí contrario crearía es otra lista, ¿cierto? otra ACE, no otra lista. Entonces, Solo una entrada de control de acceso. Claro. Ujú. Entonces, manténganlo en mente eso. Lo que no estaría bien es que se crea una LAN y que empiecen a acceder y que usted no se dé cuenta. Pero si está controlado y usted les accede, les añade acá, ahí está bien. Esa es la utilidad de las listas de control de acceso. Entonces, de ahí debe ah, añadir una ACE. ya. Claro, por lógica sería, pues no, sí, sí, gracias. Ujú. Ya, Inge. Entonces, Inges, no sé si alguna otra consulta. Fíjese que, híjole, nos tomamos más o menos el tiempo, pero era necesario. ¿Qué les parece? Hacemos nuestro break. ¿Qué horas tienen ustedes? Son las 8:10, ¿verdad? ¿O estoy mal? 8:10, ¿verdad?